Canal Supercrack Estrella presenta. Año 1503. El gran secreto. En el año 1503 el mundo no era como ahora. No es cierto que todo lo que está en los libros de la historia sea cierto. Los mayores adivinos de la historia nacieron en esta época. Pero en realidad estos adivinos, videntes o brujos tenían una ventaja que ahora no tenemos nosotros. En aquella época se abrían portales dimensionales por muchas partes del mundo. Tal vez por entonces el mundo no era tan contaminado como lo es ahora. Nostradamus y la madre Shipton, por ejemplo, usaron de estos portales para moverse en el tiempo. La historia de aquella época fue alterada para que no llegara la realidad de aquellos tiempos a nuestros días. La Inquisición realizó un buen papel creando el terror y limpiando los datos históricos para que las generaciones futuras nunca pudieran saber lo que ocurrió en la época del 1503 en adelante. Por esta razón la Inquisición fue algo que se propagó por toda Europa de una forma o de otra. En aquella época los extraterrestres andaban por la tierra entre los humanos, solo que por entonces se les llamaba demonios. Los demonios tomaban los cuerpos de los humanos más impuros, pero a veces también tomaban los cuerpos de los animales, siendo el cerdo el animal preferido por tener un organismo más parecido genéticamente al humano y por lo tanto más propicio para ser poseído. ¿Nunca os habéis preguntado del por qué la palabra cerdo en todos los idiomas se utiliza como insulto? Pues de allí viene. También en muchas religiones la carne de cerdo no es apta para el consumo humano. Puede que por la misma razón. Por ser la carne de demonio. Hieronymus Bosch, llamado Jeroen van Aken o Van Aken, más conocido como el Bosco, plasmó la vida de aquella época como nadie antes ni después lo hizo, y es un misterio del por qué la Inquisición le permitió reflejar lo que ocurría en muchas partes del mundo con tanta crudeza. ¿Por qué no lo censuró? Pero en esta época de demonios hubo personas que los combatieron, como los fue San Antonio Abad, patrono de los ganaderos, veterinarios y protector de los animales. Cuenta la leyenda que San Antonio Abad curó a un cerdo de una enfermedad, y el cerdo como agradecimiento lo siguió toda su vida. La realidad es que San Antonio de Abad practicó un exorcismo a este cerdo, pues el animal estaba poseído. En cierto modo se puede considerar que lo curó como dice la leyenda, aunque la realidad es mucho más alucinante. Esta es la época más oscura y oculta para la humanidad, pues ciudades enteras eran ocupadas por estos seres. Entraban en nuestro mundo abriendo portales y usando platillos muy pequeños de unos 50 centímetros. En un cuadro del Bosco junto a los pies de San Antonio Abad podemos ver uno de estos platillos diminutos. Hay muchas pruebas de estos platillos diminutos, de que realmente existieron. Os pongo un ejemplo. Mineros descubren un misterioso objeto antiguo parecido a un platillo volante en Siberia. OVNI o discos Dropa. Los mineros del carbón de una empresa minera descubrieron un extraño objeto circular mientras excavaban en el subsuelo. Los mineros describieron el objeto como perfectamente circular con un diámetro de 1,2 metros y un peso aproximado de 200 kilogramos. Boris Glazkov, de 40 años y operario de la excavadora de la empresa, dijo que se sorprendió al encontrar tal misterioso objeto en medio de la nada. Tengo que decir que no fue difícil distinguirlo ya que era distinto a las demás piedras y de gran tamaño, dijo Glazkov a los medios de comunicación locales. Nunca he visto nada como este objeto, que obviamente no está fabricado por el hombre, ya que está en medio de la nada. Es un verdadero misterio. Un colega de Glazkov dijo que encontraron dos objetos similares, pero el primero se rompió al intentar desenterrarlo por completo. En realidad hubo dos objetos similares, pero el primero se rompió ya que lo intentamos sacar de la tierra con la excavadora, explicó. Pensamos que podríamos sacarlo sin problemas, pero se rompió en pedazos, pero cuando apareció el segundo objeto paramos el trabajo y lo sacamos con nuestras manos. Poco después del descubrimiento, los mineros llamaron a arqueólogos para que examinaran el misterioso objeto. Los arqueólogos dijeron que creen que es un objeto hecho por el hombre, pero dada la profundidad a la que se encontró, a unos 40 metros bajo tierra, mucho más profundo que huesos de mamut de hace miles de años de antigüedad descubiertos en la zona, el disco probablemente es de origen prehistórico, de miles de años de antigüedad. Pero mientras que los arqueólogos están estudiando el objeto, algunos ufólogos han declarado que se trata de un ovni de origen extraterrestre que llegó a la Tierra hace miles de años. No sé por qué dicen que está fabricado por el hombre. ¿Por qué un ser humano crearía un objeto tan extraño y lo enterraría tan profundamente? Estoy convencido de que debe haber venido del espacio exterior, dijo un investigador ovni al Mirror Online. Para el editor de UFO Sightings Daily, está de acuerdo con la teoría de que el objeto es un platillo volador de origen extraterrestre.
Piensa que podría ser un avión no tripulado extraterrestre enviado a la Tierra como nave de vigilancia. Este objeto se parece a un dron extraterrestre, un pequeño disco que es enviado para supervisar un área, pero posiblemente se estrellara. Nunca he visto un objeto como este antes, dilo. También cree que podría ser una piedra dropa con algún tipo de información de origen extraterrestre almacenada en su interior. También podría ser una piedra dropa, un disco de piedra antiguo con información extraterrestre almacenada en su interior sobre su cultura y su vida, explicó. Tales discos dropa fueron confiscados por el gobierno chino y ocultos de la opinión pública. Este disco tiene que ser investigado a fondo, no solo para saber de lo que está hecho, también para descubrir cualquier dato que pueda estar almacenado en el mismo. Se cree que las piedras dropa son un conjunto de 716 discos circulares de piedra con una antigüedad de unos 12.000 años en el que se pueden encontrar pequeñas marcas jeroglíficas similares. Cada disco es de 30 centímetros de diámetro y lleva dos ranuras, procedente de un agujero en su centro, en forma de una doble espiral. El descubrimiento de los misteriosos discos tuvo lugar en 1938 en las montañas de Bahian Karaula, en la frontera entre China y el Tíbet, por un profesor chino llamado, mientras investigaba unas misteriosas tumbas alienadas regularmente. Los esqueletos en estas tumbas medían tan solo 1 metro de altura y tenía cráneos grandes y muy desarrollados. Además, dentro de la cueva, el equipo también descubrió una colección de discos de piedra, la mayoría de ellos medio enterrados en el suelo de la cueva. ¿Es la estatua de una antigua nave espacial? ¿Un mensaje de una civilización extraterrestre? ¿Ornamento del interior de un ovni? ¿O algo más que desconocemos? Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Canal Supercrack Estrella presenta Turín y la entrada al inframundo. En Turín, Italia, más de 70.000 personas rinden culto al diablo, siendo la segunda ciudad con más sectas satánicas del mundo, solo por detrás de Londres. Esta ciudad italiana llamada Turín es donde tiene el satanismo una especial presencia. Hay gente que pensaba que Francia era la tierra prometida del satanismo, pero según el estudioso en sectas y movimientos religiosos, Máximo Introvigne, existen hoy en la capital piamontesa por lo menos 2 organizaciones que se denominan Iglesia de Satanás y se enorgullecen de una sucesión apostólica, una más teológica y otra más ocultista. Experiencia personal en Turín. Estuve una vez en la ciudad italiana de Turín, al norte, y juré no volver a poner los pies allí. De entrada me pareció una ciudad gris y triste. Pero los pelos se me pusieron de punta cuando entramos en una placita abarrotada de gente, ocupada casi toda ella por una enorme escultura dedicada al diablo. Yo no sabía qué era aquella escultura, pero me produjo una mala impresión que aún recuerdo con estremecimiento. Luego supe a quién estaba dedicada. La he buscado por internet pero no la he encontrado. Mucha gente dice que en Madrid, en el Retiro, hay la única estatua dedicada a Satán, pero da como risa, y es bonita. Pero la de Turín da miedo. Turín es la capital del diablo. En toda España hay 5 exorcistas, pero Turín tiene 5 para cada distrito. Junto a Haití, son los sitios donde más casos de posesión hay. En Haití no me extraña, pues son los expertos en magia negra. Haití tiene un aspecto desolador, nada más pasar la frontera de la República Dominicana. Pero en Turín es en el primer mundo donde más proliferan las sectas satánicas y las misas negras, y la cosa va en aumento. Una vez leí una entrevista con un anciano exorcista del Vaticano, y le preguntaban si en su larga vida había visto algún caso de posesión diabólica. Los he visto a cientos, declaró, pero solo he encontrado a uno auténtico. Los demás eran enfermos mentales. O sea, que el diablo rara vez se mete en el cuerpo de un hombre. Por cierto, la niña de la peli El Exorcista es basada en un caso real, pero en realidad era un niño. Debieron pensar que poniendo una niña impactaría más. Y otra cosa. Un buen consejo. Nunca os pongáis en plan de diversión a emplear la ouija, ni el número del vaso, pues es peligroso. Más de uno se ha vuelto loco practicando estas cosas. Yo tenía un compañero de oficina, gallego por más señas, ya se sabe que los gallegos creen, como buenos celtas, en meigas, la Santa Compaña y los amuletos. Pues este chico, con el que a veces hablábamos de estas cosas, y no se confiaba más que conmigo, un lunes apareció con ojeras y muy mala cara. Es que no he dormido nada esta noche, por culpa del susto de ayer. Este fin de semana mi mujer y yo nos reunimos con otro matrimonio y empezamos con el juego del vaso. Preguntamos varias cosas y las respuestas eran conexas. Pero a la otra se le ocurrió preguntar, ¿existe el diablo? Y entonces el vaso salió de la mesa como un rayo, y en línea recta se estrelló en el techo.
Ya sabes que he hecho algunas imprudencias, como practicar la escritura automática, que es una manera de ouija pero que se hace estando solo. Yo invocaba a muertos conocidos, les hacía preguntas y ellos me contestaban. Después de morir mi madre, con la que me llevaba mal, intenté conectar con ella, pero no se dignó manifestarse ante mi presencia por la escritura. Pero lo que pasó anoche supera con creces todo eso. Estas barbaridades no las hagas nunca, por el amor de Dios, pues pueden acarrearos la desgracia. Yo he tenido suerte y la protección de Dios, pero estos asuntos, reales pero desconocidos, no hay que jugar con ellos, pues estamos manejando unas fuerzas que no conocemos. Todo lo que te cuento es verdad, porque lo he vivido. Esto me lo contó mi amigo gallego con cara pálida y temblor visible en las manos. Después de esa conversación no volvimos a hablar de temas paranormales. De hecho el chico ya no hablaba mucho. Pasados unos días sufrió un ataque de ansiedad en el trabajo, perdió su puesto y desapareció de mi vida. Las puertas del infierno, leyenda en Turín. La ciudad de Turín atrae miles de visitantes para ver la sábana santa, y sin embargo también tiene un parte de leyenda oscura. Nostradamus vivió en Turín, y se dice que en una de sus plazas Piazza Statuto están las puertas del infierno. Además en Turín reside el mayor número de exorcistas de Italia. Turín y la magia. Turín desde hace siglos se relaciona con la magia. Existe una leyenda que dice que Turín es parte fundamental de dos triángulos mágicos. El triángulo de la magia blanca junto a Lyon y Praga, y el triángulo de la magia negra junto a Londres y San Francisco. Sin embargo, no solo las leyendas reflejan el carácter mágico de Turín, también está patente en la historia. Augusta Taurinorum, Turín fue fundada por los romanos en la intersección de dos ríos, el Dorala y el Po, por lo tanto según cumple las leyes de la magia, ya que tiene 4 puertas que se enfrentan a los 4 puntos cardinales. Hay una Turín a la luz del sol y otra subterránea y enigmática, cientos de túneles y galerías bajo tierra muy por debajo de la ciudad. Las puertas de infierno. Este título tan cinematográfico se le atribuye a la zona de la Piazza Statuto, un lugar que podría ser tan solo una bonita plaza cerca de Porta Susa. Sin embargo, esta plaza, aparte de las leyendas, ha tenido relación con hechos relacionados con la muerte. Ya en la época romana era considerada una plaza siniestra. En esta misma zona en la época romana allí existía el llamado Vallis Oxysormo Necrópolis. En la zona del subsuelo de la Plaza Statuto y alrededores eran donde se enterraban a los condenados. Este viejo Oxysorm está ahora bajo tierra en las calles del Corso Príncipe Eugenio, Cibrario, Corso Francia y otras calles de la zona. En esta misma plaza también tenían lugar los ahorcamientos en Turín, hasta que fue trasladado hasta otra zona de Turín, en la intersección de las calles Corso Regina Margherita y Cima. Se dice que si miras de cerca en el jardín de la Plaza Statuto se puede ver una tapa de alcantarilla, en realidad solo da paso a túneles del alcantarillado, sin embargo la leyenda afirma que es la entrada al infierno. Más tarde en 1865 fue donde estaba la guillotina, y fue escenario de sangrientos disturbios. Todos estos hechos dieron pie a la creencia de que algo maldito albergaba la plaza. Esto alimentó las leyendas sobre Turín y el vértice de la magia negra, junto con Londres y San Francisco. Dicen que el vértice del triángulo está en un pequeño obelisco con un astrolabio en la parte superior situado en un pequeño jardín frente al monumento del túnel de Frejus. Este obelisco fue construido en 1808 en un punto geodésico. Si caminas unos pocos cientos de metros desde la Piazza Statuto más allá de Corso Svizzera, se llega a la Domus Morocho o Casa Morocho. Esta casa fue la residencia del célebre profeta Nostradamus. En el centro de la plaza de Statuto se erige el monumento del túnel de Frejus, un túnel de carretera que une Francia e Italia, bajo la montaña de Frejus, entre Modane y Bardonecchia. El monumento conmemorativo fue diseñado por el conde Marcello Panisera de Beglio, se inauguró en 1979. Consiste en una pirámide de piedras que vienen de la excavación del túnel y está coronada por una criatura alada. Muchos dicen que conmemora el sufrimiento de los miles de trabajadores que tuvieron que encargarse de la construcción del puente. Las aproximaciones sobre la existencia de satánicos es aproximadamente un total de 75,000 satánicos en Turín, al menos así lo confirma el padre Balduzzi. Por ello, llamó la atención, un discurso que Juan Pablo II pronunciara el 4 de septiembre de 1988. ¿Dónde está la obra de la salvación? ¿Dónde está la actividad del Espíritu Santo? ¿Dónde están los santos? Allí llega también otro. Por supuesto, no se presenta con su propio nombre. Trata de encontrar otros nombres.
El Evangelio le ha facilitado el encontrar otros nombres, porque no se llama solamente diablo, se llama padre de la mentira, se llama con distintos nombres. Pero se llama también príncipe de este mundo. Vuestro suelo está privilegiado por muchos santos. Pero aquí, en Turín, se vive esta historia de la salvación como un desafío, como una provocación de nuestro tiempo, de nuestra época. Esta fue la primera vez que el Santo Padre hablaba del diablo, no solo con una catequesis válida para todos, sino con referencias locales acerca de su actividad maléfica. Ciertamente el demonio no está solamente en Turín, pero, por cómo habló de ello, parecía que el Papa quisiese subrayar en esta ciudad su particular presencia diabólica presumible y argumentable por situaciones y hechos evidentes. Con todo esto se demuestra que Turín se coloca como la segunda ciudad en Europa, después de Londres, con más sectas e iglesias satánicas. Las sectas satánicas están proliferando a un ritmo creciente y los adoradores del diablo se hacen cada vez más numerosos. Es difícil precisar un número, pero el padre Manuel Guerra en su libro sobre sectas estima que pueden existir de 1 a 10 millones de satanistas en el mundo. La última intervención del Papa sobre el diablo me da oportunidad para algunas consideraciones sobre las frases del Santo Padre y sobre cierta situación que existe en Turín. Claro está que el demonio no se encuentra solo en Turín, pero, leyendo todo el discurso, parece que se quiera subrayar en esta ciudad su presencia particular. Pero no diría yo aquella que por sí misma puede justificar un mayor empeño de actividad demoníaca, la que por ejemplo podría suponerse razonablemente en un convento y no en un ambiente equívoco, o si se quiere en el mismo Vaticano, como sede del Vicario de Cristo y centro directivo de la cristiandad, a diferencia de cualquier otra parte del globo. Se trata en cambio, en Turín, de una presencia diabólica presumible y argumentable por situaciones y hechos muy evidentes. Sin duda las declaraciones del vicario general, Monseñor Perado, aparecidas en la prensa, sobre una práctica religiosa que no compromete a más de 15% de la población, son cosas realmente penosas para los sacerdotes, los pastores de almas y sobre todo para el Papa. Y esto es mucho más mortificante si se piensa que Turín y el Piamonte son tierras de santos. Pero esto no parece ser el motivo de los afligidos y preocupados llamados del Santo Padre. Porcentajes del género, tal vez más reducidos, existen en alguna otra ciudad, aunque puede decirse que es consecuencia, no necesaria, pues está siempre sometida a la libre decisión de la persona, de todo ese trabajo satánico para alejar al hombre de Dios. ¿Y entonces? ¿Por qué precisamente en Turín se debería maravillar, como ha sucedido en diversas ocasiones, de las palabras del Santo Padre, cuando se conocen otras cifras y estadísticas por las que la ciudad tiene un verdadero primado? Hay o no en Turín 40.000 personas, más o menos, que forman parte de las de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que se haya conocido, debido a afirmaciones de un teólogo relativas al diablo. Estudio titulado Fe Cristiana y Demonología, realizado por un experto por encargo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y publicado en l'Osservatore Romano del 1975. Al presentarlo, se escribe que la congregación lo recomienda vivamente como base segura para reafirmar la doctrina del magisterio. En el nuevo Código de Derecho Canónico, se habla de los exorcismos y de los requisitos para ejercerlos, lo cual supone obviamente la existencia de Satanás como ser personal. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Las tablas de Ebla en Alepo y lo que pueden contener. Tablas de Ebla. Fechadas aproximadamente 2500 años AC, las tablas de Ebla nos brindan una importante información con respecto a la historia de las religiones. El aspecto más importante de las tablas de Ebla, descubiertas por arqueólogos en 1975 y que han sido objeto de investigación y debate desde entonces, contienen los nombres de 3 de los profetas que se mencionan en las Sagradas Escrituras. El descubrimiento tras miles de años de las tablas de Ebla y la información que éstas contienen es extremadamente importante para la esclarificación de la localización geográfica de las sociedades reveladas en el Corán. Aproximadamente 2500 años AC, Ebla era un reinado que comprendía a Siria, capital de Damasco, y el sudeste de Turquía. Este reinado alcanzó su cumbre económica y cultural, pero posteriormente, como ha pasado a otras grandes civilizaciones, desapareció del escenario histórico. El reinado de Ebla, según los datos obtenidos, era aparentemente el mayor centro cultural y comercial de la época. 1. La población de Ebla fue una civilización que estableció archivos estatales, construyó bibliotecas y registró contratos comerciales de forma escrita. Incluso tuvo su propia lengua llamada eblaíta. Historias de religiones muertas.
La verdadera importancia del reinado de Ebla es considerada como un gran suceso para la arqueología clásica a partir de su descubrimiento en 1975, cuando se descubren 20.000 tablas y fragmentos cuneiformes. Este hallazgo fue 4 veces más importante que todos los textos cuneiformes hallados hasta la fecha por los arqueólogos con respecto a los últimos 3.000 años. Cuando la lengua utilizada en las tablas fue descifrada por el italiano Giovanni Pettinato, epígrafo de la Universidad de Roma, la magnitud de su importancia fue mejor comprendida. Como resultado de esto, el hallazgo del reinado de Ebla y su magnífico archivo estatal, cobra importancia no solo para los intereses arqueológicos, sino también para el interés de los círculos religiosos. Esto era debido a que junto a los nombres de Michael, Micael, y Talut, Saulum, quien luchó junto al profeta David, contienen también los nombres de los profetas mencionados en los 3 sagrados libros. El profeta Abraham, Abranu, el profeta David, Daudum, y el profeta Ismael, Ishmael. 2. La importancia de los nombres en las tablas de Ebla. Los nombres de los profetas identificados en las tablas de Ebla son de gran importancia a la vez que era la primera vez que se habían hallado en documentos históricos de tal antigüedad. La aparición en las tablas del nombre del profeta Abraham certifica que el profeta Abraham y la religión traída por él existió con anterioridad a la Torá. Los historiadores analizan las tablas de Ebla desde esta perspectiva, y el mayor descubrimiento con respecto al profeta Abraham y su misión, se ha convertido en objeto de investigación en relación con la historia de las religiones. David Noel Fredman, arqueólogo americano e investigador de la historia de las religiones, confirma, basado en sus estudios, los nombres tanto del profeta Abraham como el de Ismael en las tablas. Como anteriormente hemos señalado, los nombres de los profetas de las tablas, son los que los 3 sagrados libros hacen referencia, y las tablas son mucho más antiguas que la Torá. Además de estos nombres en las tablas, se mencionan otros asuntos y nombres de lugares, de lo cual podemos comprobar que los eblaitas eran grandes comerciantes. Los nombres de Sinaí, Gaza y Jerusalén, no muy lejanos a Ebla, aparecen también en los textos, mostrando cómo los eblaitas poseían contactos comerciales y culturales con estos lugares. 4. Un importante detalle que comprobamos en las tablas son los nombres de Sodoma y Gomorra, donde vivió la gente de Lot. Es sabido que Sodoma y Gomorra era una región a orillas del Mar Muerto donde la gente de Lot vivió y donde el profeta Lot comunicó su mensaje llamando a su gente a vivir bajo unos valores religiosos. Junto a estos nombres, en las tablas de Ebla, se menciona la ciudad de Irán, la cual aparece en los versos de Corán. El aspecto más importante de estos nombres, aparte de ser comunicados por los profetas, es que nunca habían aparecido en otros textos. Esta importante documentación demuestra que los profetas que comunicaron el mensaje de una verdadera religión en aquella época se extendió por estas regiones. En un artículo de la revista Reader's Digest se concluyó que se produjo un cambio en la religión eblaíta durante el reinado del rey Hebrún, y la gente comenzó a añadir prefijos a sus nombres con el fin de exaltar el nombre de Dios Todopoderoso. La promesa de Dios es verdadera. La historia de Ebla y sus tablas, las cuales fueron descubiertas 4500 años después, apuntan una gran verdad. Dios envió mensajeros a Ebla, como lo hizo a otras comunidades, llamando a sus gentes a la religión verdadera. Unos se unieron a la religión que les llegó alcanzando así el camino recto, mientras otros en cambio se opusieron al mensaje de los profetas prefiriendo una vida perversa. Dios, Señor de los cielos, la tierra y entre lo que ellos hay, revela esto en el Corán. Hemos enviado un mensajero a cada comunidad. Adorad a Alá y apartaos de los taguts. Y hubo entre ellos a quien Alá dio, pero hubo en quien se hizo realidad el extravío. Recorred pues la tierra y ved cómo acabaron los que negaron la verdad. Corán, 16:36. La ciudadela Atlante de Alepo. La ciudadela de Alepo es un palacio fortificado atlante en el centro de la ciudad vieja de Alepo, al norte de Siria. Es considerado como uno de los castillos atlantes más antiguos y grandes del mundo. Todas sus paredes, torres e incluso las escaleras del exterior estaban cubiertas por rostros de los dioses Anunnaki. El uso de la colina de la ciudadela se remonta al menos al tercer o cuarto milenio antes de Cristo. Era una fortaleza atlante y fue posteriormente ocupado por muchas civilizaciones como los griegos, los bizantinos, los ayubíes y mamelucos. Un amplio trabajo de conservación ha tenido lugar en la década de 2000 por la Fundación Aga Khan para la Cultura, en colaboración con la Sociedad Arqueológica de Alepo. La ciudadela es parte de la antigua ciudad de Alepo. En esta fachada estaban los 8 dioses Anunnaki, todavía se observan restos del estuco. La UNESCO declaró este castillo atlante, Patrimonio de la Humanidad en 1986. Saludos.
Siria y el secreto nuclear Atlante de Alepo. Se sospecha que hay muchas razones ocultas por parte de Estados Unidos y de Israel, para atacar Siria, aducen chorradas para apoderarse de esa nación. Sin embargo, yo creo que Siria esconde un gran secreto Atlante dentro de la ciudad de Alepo y por eso está ocurriendo esta guerra. La fortaleza de Alepo de origen Atlante, encierra en sus entrañas una fortaleza interna con una cámara acorazada que contiene barritas solares de plutonio. Para entrar en ellas hay que ir con un equipo especial antirradiactividad. Es muy posible que dicha cámara acorazada, que puede ser enorme, esté llena de lingotes o monedas de oro así como de objetos atlantes de un valor incalculable. Una de las razones que me han llevado a pensar esta conclusión es la distribución del terreno donde yo veo claramente a la familia real del universo. En esta imagen podéis apreciar lo que yo veo. Siguiendo este planteamiento mío, si la fortaleza de Alepo representa al bebé, quiere decir que es energía, como si fuese la boca de un volcán. Esto quiere decir que hay barritas de energía dentro de la fortaleza de Alepo, pero que no será fácil dar con la entrada subterránea. ¿Existe una conexión cósmica o algún mensaje oculto en este crop circle Atlante aparecido el día 22 de julio de 1991? Apareció en Grasdorf, cerca de Hildesheim, Baja Sajonia, y más tarde se localizan con un georradar 3 platos idénticos enterrados debajo del crop circle. Algunos dicen que es una alineación cósmica, pero debería ser una alineación muy grande y que involucra a varios sistemas solares de nuestra Vía Láctea. Por ejemplo, la alineación con el centro de la galaxia de los soles más grandes a nuestro alrededor como Alfa Centauro, Sirius, VVCPA etc. Pero ¿y si no hay que irse tan lejos? ¿Y si es una combinación como la de un reloj? Es más, quizás se trate de una puerta enorme con un sistema de seguridad atlante. Y no sé por qué, pero esta conclusión me gusta bastante puesto que sé con toda seguridad que tenían cámaras acorazadas con lo más valioso para ellos. Barritas energéticas solares. Sea esto o no una combinación, yo veo claro solo una palanca y creo que en la fortaleza de Alepo está la causa de la guerra actual de Siria. La extraña música que los astronautas del Apolo 10 escucharon en la cara oculta de la Luna. El video y un artículo parecen sostener que se trata de un enorme misterio o simplemente de una gran incompetencia para explicar directamente el fenómeno y no crear un enigma absurdo. El astronauta Al Worden, miembro de Apolo 15, aparece en el video alimentando la teoría de la conspiración al decir crípticamente que si la NASA consideró que la información debía restringirse para el mejor interés del público pudo haberlo hecho. Usuarios de Reddit bromean con que podría ser la comprobación de la existencia de la música de las esferas de Pitágoras. Otros juegan con la idea de que se trata de la música del Dark Side of the Moon. Quizás un poco de Alien Space Ambient. Más allá de la especulación, se cita también otra transcripción de una misión posterior en la que varios astronautas, incluyendo a Neil Armstrong, parecen haberse encontrado con el mismo sonido, pero esa vez ya preparados para no sobresaltarse, atribuyéndolo a una interferencia en el módulo lunar y los radios de alta frecuencia que producía un sonido como el viento azotando los árboles. En lo que ambas misiones coinciden es en que era un sonido extraño en un lugar extraño, por lo que podía generar un sobresalto en la psique, pero seguramente no era el sonido de los míticos selenitas. Pero hay una película que ya nos hablaba de este extraño sonido. 2001, una odisea en el espacio. El cuarto monolito. Ingeniero de una nueva inteligencia. El alucinante viaje de Bowman termina bruscamente y su destino final es todavía más sorprendente, pero no por su extrañeza sino por su inesperada familiaridad. La cápsula ha aparecido en una especie de habitación de hotel. Se escuchan algunos sonidos extraños, algo que podría ser interpretado como voces que parecen venir del exterior, pero cesan rápidamente y todo queda en silencio. Dave Bowman está solo en una extraña habitación de hotel. La habitación está construida según parámetros humanos y está obviamente destinada a que la habite un ser humano, pero hay algo extraño en su diseño. No parece auténtica. Es como una imitación, demasiado artificiosa como para ser realmente una verdadera suite de hotel. Sea lo que sea este lugar, está probablemente muy lejos de la Tierra y no parece más que un simple decorado. No sabemos quién le ha puesto allí o por qué, pero nos da la impresión que la suite es en realidad como la jaula de un zoológico. Quienes la han construido han imitado superficialmente el hábitat de un ser humano y le proporcionan comida, agua y ropa. Sin embargo, nunca se dejarán ver. No sabemos quiénes son, o cómo son. Aquí están esos sonidos en la película. El cuarto monolito. Ingeniero de una nueva inteligencia.
El alucinante viaje de Bowman termina bruscamente y su destino final es todavía más sorprendente, pero no por su extrañeza sino por su inesperada familiaridad. La cápsula ha aparecido en una especie de habitación de hotel. Se escuchan algunos sonidos extraños, algo que podría ser interpretado como voces que parecen venir del exterior, pero cesan rápidamente y todo queda en silencio. El tercer monolito. La puerta de las estrellas monolito. La puerta estelar, esperando en torno a Júpiter. La nave Discovery llega a las inmediaciones de Júpiter. Tras una serie de peripecias que describiremos en el último apartado de este artículo, la rebelión de AL 9000, solo uno de los astronautas, Dave Bowman, ha sobrevivido. Con la nave prácticamente inservible y sin la posibilidad de esperar un rescate que podría tardar años, Bowman localiza un monolito negro flotando en la órbita de Júpiter. Sin duda, este monolito debe de ser el destinatario de la señal emitida por aquel otro monolito hallado en la Luna. Bowman utiliza una pequeña cápsula de exploración para salir de la Discovery y dirigirse hacia el monolito. Quiere observarlo de cerca, pero cuando la cápsula se aproxima al monolito algo extraño sucede. Un insondable abismo se abre ante un atónito Bowman, mientras la cápsula parece acelerar a un ritmo inconcebible. Abrumado por la velocidad y por momentos casi a punto de perder la consciencia, el astronauta contempla lejanos rincones del cosmos y mundos misteriosos. Su pequeña cápsula ha sido absorbida por el monolito y lanzada a un alucinante viaje a través del universo. El tercer monolito, el que orbitaba en torno a Júpiter, es una puerta para viajar al infinito. En las grabaciones recogidas durante la misión se puede apreciar el sonido y los comentarios de asombro de los tripulantes. Un documental emitido este domingo en Science Channel ha revelado que los astronautas del Apolo 10 escucharon una extraña música que procedía del lado oculto de la Luna. Así se constata de las grabaciones recogidas durante la misión, en las que se puede apreciar el sonido, así como los comentarios que los tripulantes hacían sobre él. En el reportaje, llamado Los Archivos Inexplicables de la NASA, explica que este fenómeno se recogió poco antes de la histórica llegada del Apolo 11 a la Luna, en 1969. Entonces, la misión del Apolo 10 tenía como objetivo llevar a cabo los últimos preparativos para ese lanzamiento. Su viaje en la órbita lunar suponía sobrevolar la cara oculta de la Luna. Durante este momento del vuelo todas las naves espaciales pierden el contacto con la Tierra durante aproximadamente una hora. Sin embargo, algo interrumpió el silencio de la nave, tal y como recogen las grabaciones registradas en cabina. ¿Lo oís? ¿Este silbido? ¿Quién lo hace?, dice uno de los astronautas, al que su compañero contesta. Suena, digamos, como música del espacio exterior. Es una música rarísima. Las voces son de Thomas P. Stafford, John W. Young y Eugene A. Cernan, los astronautas que viajaban a bordo del Apolo 10. En el documental se barajan las distintas posibilidades acerca del origen de este sonido. El astronauta del Apolo 15 Al Worden, que participa en el reportaje, acusa a la NASA de retener información que, a su juicio, sería de gran interés para el público, incluso en el momento en que se produjo. De hecho, estos archivos de la Agencia Espacial Estadounidense se guardaron y no se tocaron hasta 2008, según señala el documental. Fue entonces cuando se retomó el debate acerca del origen de esta extraña música. Si estás en la cara oculta de la Luna y oyes algún ruido extraño en la radio y sabes que está bloqueado desde la Tierra, entonces ¿qué puedes pensar?, señala Worden durante su intervención. ¿Porque la mujer de rojo en el cine es en realidad el mensaje oculto de un demonio? Escena de la película Matrix y la mujer de rojo. Observamos a la mujer rojo paseando y inmediatamente detrás de la mujer de rojo aparece otra mujer con una bolsa en la mano. ¿Y qué tiene esa bolsa que nos dice que la mujer de rojo es un demonio? La bolsa tiene líneas en color blanco y negro al igual que los códigos de barras de los productos. Y en ese código de barras está el número 666. Explicación de cómo el código de barras tiene el número 666. Después vi que de la Tierra subía otra bestia, además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender, a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano. 666 Apocalipsis 13, 16, 18, color. El apóstol Juan era judío y escribió las tres cabezas, o sea Baf, de letra hebrea Shin, lo cual numéricamente es 666.
Mary Stewart Relfe supuso que si el versículo 17 del capítulo 13 del Apocalipsis insistía en que nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia, debería orientar sus pesquisas hacia el mundo de la economía. Y allí se encontró con los códigos de barras, un ingenioso sistema de clasificación informática que ya está impreso en la práctica totalidad de los productos comerciales que adquirimos. Si nos detenemos un instante a observar uno de esos códigos, el lector puede hacer ahora mismo la prueba, veremos cómo al principio del mismo hay una barra doble, un poquito más larga, que no tiene número debajo como las demás. Justo en el medio hay otra igual y una tercera idéntica se encuentra al final del código. Pues bien, Mary Stewart, después de localizar la empresa que había diseñado este sistema, averiguó que cada una de esas barras dobles simboliza un 6, la clave hexadecimal que decodifica toda la información acumulada en el código. Es decir, que, según esta autora, en cada uno de esos códigos de barras se ocultan 3 6. O, dicho de otra manera, una clave 666 controla ya la economía internacional. Keanu Reeves y la mujer de rojo. Keanu Reeves en algunas de sus películas. Este gran actor es tentado una y otra vez por la dama de rojo. Ejemplos de esta tentación por la mujer de rojo la podemos ver en películas como Pactar con el Diablo y Matrix. Keanu Reeves también es tentado en la película Matrix por el color rojo cuando tiene que elegir entre la pastilla azul o la roja y claro está elige la pastilla roja. Creo que todo esto tiene un mensaje oculto que seguramente tendrá que ver con la vida de este actor y que él solo conoce él. Pero que es la mujer de rojo. En Matrix en la escena donde aparece esta mujer de rojo. Ella distrae la atención de Neo. Entonces Morfeo para el tiempo y le dice a Neo que mire de nuevo a la mujer de rojo. Esta ahora resulta ser un vigilante, pero lo que de verdad representa es un demonio. Un demonio utilizado para distraer nuestra atención de las cosas importantes, pero también para llevarnos al camino sin ninguna fe en esta vida. Morfeo y Trinity vuelven al mundo real por el teléfono. La tecnología es la forma en la que estas entidades entran en nuestras vidas. Pero solo Morfeo y Trinity son capaces de entrar y salir de estos mundos porque ellos pudieron escapar de Matrix. Esto es en cierto modo todo real en nuestra vida, la tecnología al servicio de Matrix. Pero ¿a quién representa la mujer de rojo o mejor dicho, quién puede ser esta mujer de rojo que aparece tanto en cine y en la música? Será Lilith. Lilith es un demonio. Lilith fue la primera esposa de Adán, bien antes de la creación de Eva. Ella hubo sido creada junto con el hombre para ser su ayudante, como el Torah afirma mujer y hombre él los creó. Pero, Lilith no ajustó como compañía para Adán. Fuimos creados iguales, y entonces debemos actuar como iguales replicaba Lilith. Pero Adán replicó que él, siendo la imagen de Elohim, no se detendría a tal nivel de igualarse con Lilith, quien era simplemente una de tantas bestias en el campo creada para ayudarle. Lilith, fue más de lo que Adán había imaginado. Ella fue con Yahweh, y usó sus destrezas en seducción con él. Yahweh, conocido por su tacto suave ante las mujeres, fue finalmente conducido a revelarle su nombre sagrado, y así Lilith pronunció el nombre divino, y voló lejos del jardín y de Adán para siempre. Adán, mientras tanto, halló que él lamentaba la partida de Lilith. Fue con Yahweh y expuso su caso pidiendo el retorno de Lilith. Yahweh concordó que una criatura del Edén no debería partir tan fácil del reino, y dispuso 3 ángeles para recobrarla. Estos 3, Senoi, Sansenoi, y Semangelof, pronto encontraron a Lilith en su cueva y le exigieron su retorno con Adán, pero ella se negó, se unió al reino de Satán y allí decidió quedarse por toda la eternidad. Lilith es lo que jamás podrá ser dominado, ni eliminado, ni manipulado, porque ella está por encima de todo, permanece fiel a su propia verdad. Y en virtud de esa lealtad siempre elige aquello que está en armonía con su naturaleza, no permite que los demás elijan por ella, no hace concesiones. Nadie la expulsó del paraíso, y nadie le negó tampoco la entrada, por tanto Lilith sigue siendo libre de volver y puede, por la misma razón, indicarnos el camino de regreso al hogar. De hecho también se ha dicho que Lilith se presentó en el Edén como la serpiente enroscada en el árbol del bien y del mal, lo cual sugiere que entraba y salía libremente del paraíso. Y bajo la forma de serpiente, sugiriendo una vez más su vínculo con Kundalini. La serpiente, Lucifer, que es el portador de la luz que se aloja en nuestra columna vertebral, el extremo de su cola apoyado en nuestros genitales, su cabeza en nuestro cerebro. Lilith es también portadora de luz, y habita en el centro del árbol. Solo ella puede establecer el contacto entre la serpiente y el pájaro. Tenemos por lo tanto un espíritu del viento, una divinidad alada que es libre. Lilith promete algo tan simple como la unión a través de la fidelidad a uno mismo, lo cual, en definitiva, es integridad o unidad.
La división dentro del uno es el resultado de aquella división entre la mujer y el hombre, lo masculino y lo femenino. Y esa división es el enfrentamiento, la lucha, la insatisfacción, la separación, la soledad y el miedo. Lilith como reina de los vampiros. A partir de esta narración, a Lilith se le ha considerado la reina de los súcubos, demonios femeninos, por alinearse en el bando enemigo de Dios al marcharse del paraíso. Y de ahí se ha pasado a suponerla una perversa ninfómana, que seduce a los hombres con maestría para estrangularlos después. Algunas tradiciones cuentan, que entre el cabello de Lilith se encuentran, enredados, los corazones de los jóvenes que sucumbieron a su hechizo. Esa condición diabólica de Lilith le ha llevado a ser también la reina de los vampiros. No solo mantiene relaciones sexuales con hombres a los que después asesina, sino que también se alimenta de su sangre. Es en esa encarnación donde Lilith se asimila a diferentes divinidades y monstruos femeninos presentes en la mitología clásica. Lamia, Empusa y las Lamias, hijas de Hécate, diosa de la brujería. Las arpías y las estriges, también macabras visitantes nocturnas. Las arpías, ayudantes de las erinias o furias. Las moiras o parcas, las grayas y las gorgonas, siniestras ancianas habitantes de los infiernos. En todas estas figuras se repiten las alusiones a muerte de hombres y niños. Otras referencias mitológicas afines a Lilith se pueden encontrar en la Brunilda de los Nibelungos, o en la diablesa Babilonia Lilu. La misma reina de Saba de Salomón es un trasunto de Lilith. Etimológicamente viene del hebreo layil, noche, y aparece representada como un demonio nocturno peludo o como una mujer de cabellos muy largos. En la Biblia aparece una fugaz alusión a Lilith. En Isaías 34,14 se explica con todo detalle cómo Dios con su espada mata a todos los habitantes de Edom, lugar poblado por enemigos acérrimos de los judíos, y que allí quedan como dueños y señores los animales. Buitres, serpientes, y Lilith. También allí Lilith descansará y hallará para sí lugar de reposo. Lilith ha sido traducido por lechuza o ardilla, evitando toda referencia a la figura precedente de Eva. En nota al pie se hace constar. Los hebreos creyeron que significaba un ser diabólico, en forma femenina, noctívago, espantajo de la fantasía popular. Las variaciones del mito llevan a Lilith a convertirse en seductora de los propios hijos de Adán y Eva, abordando a Caín con palabras de consuelo y reposo tras la muerte de Abel, o a asimilarla con la propia serpiente del paraíso, dando cuerpo de serpiente mientras Satán daba cara humana y la voz que sedujo a Eva, como en los frescos de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina. Un relato de Primo Levi nos recuerda que Lilith es la amante del mismo Dios creador, y que vive en el Mar Rojo comandando una corte de demonios. Y otra tradición afirma que Samael, luego Satán, el ángel caído, se convierte en pareja de Lilith, e incluso que juntos seducen a Eva para que engendre a Caín. Canal Supercrack Estrella presenta. Anuncio satánico de Ginebra. Beefeater es una marca de Ginebra fabricada por James Burrough Ltd, con sede en Londres, Inglaterra, siendo distribuida a nivel mundial por la compañía Pernod Ricard, que la considera como una de sus marcas estratégicas. Beefeater es exportada a más de 100 países. Pero lo que hoy vamos a analizar hoy es su alto contenido en mensajes subliminales Illuminatis. Zina es un nombre de mujer ruso, pero lo primero que se te viene a la mente cuando la lees es Zika. Aquí ya estamos observando un mensaje subliminal oculto. Zina es una película británica de 1985, dirigida y producida por Ken McMullen y escrita por él mismo junto a Terry James. Está protagonizada por Domitiana Giordano y Ian Kellen. Su trama se centra en el tratamiento psicológico de Zina, Domitiana Giordano, hija del revolucionario ruso León Trotsky, por parte del profesor Kronfeld, Ian Kellen. Podemos observar una mano roja con 4 dedos que parece empujar a una mujer MK Ultra.
Sabemos que es la mano del diablo por la mujer que hay justo debajo de la mano de color rojo que viste con un traje de rayas negras y blancas, que representa un código de barras. Todos los códigos de barras tienen impreso el número 666, el número de bestia. Así que nos están diciendo que esa mano es la de Satanás. Observamos también un hombre en diminuto con una camiseta amarilla que representa el camino de baldosas amarillas que lleva hacia ese mundo oculto que no podemos ver. El casco vikingo con cuernos es otra alusión a Satanás y sus cuernos. El hombre que viste de época del año 1890 es una referencia al primer portal dimensional abierto por los seres humanos, por Nikola Tesla. Las mariposas monarcas aparecen siempre de forma constante en referencia a las MK Ultra. Para todos aquellos que vieron mis vídeos sobre el personaje real de la película Mary Poppins, aquí la podemos ver. Mary Poppins es la dama de negro de Marte. En mis vídeos encontraréis este tema de la dama negra. El dragón también aparece mucho en casas y coches. El dragón es Satanás. Satanás en muchos pasajes de la Biblia está representado como un dragón. A la reina Isabel II de Inglaterra la vemos joven encima de una botella de Beefeater, una clara referencia a que ella es un ser inmortal. También podemos ver la imagen de la reina en la famosa portada de los Sex Pistols aquí en Beefeater. Recordad lo que decía la canción de esta portada de los Sex Pistols. Dios salve a la reina. La letra de la canción dice que la reina no es humana. También tenemos un cerdo en la portada. Los cerdos son los animales que los demonios, según la Biblia, tomaron como cuerpos para ser poseídos por ellos. Muchas de las máquinas que aparecen son máquinas de la pintora Remedios Varo, que además de pintora se consideraba una bruja. Su obra está llena de lo que son los portales dimensionales y las llaves que abren estos portales hacia otros mundos. La ropa de Santa Claus en mujeres es una referencia a la fecha pagana en la que se celebra todo esto de Santa Claus en diciembre. En la mano roja podemos ver una calavera, otra referencia a que esta mano, que mueve los hilos en el mundo Illuminati y es Satanás. La mujer con traje de código de barras tiene la palabra B que bien podría leerse Beelzebub o Beelzebub derivado de Baal-Zebub o más propiamente Baal-Zebub, que significa el señor de las moscas. Por otro lado, el nombre Beelzebub era usado por los hebreos como una forma de burla hacia los adoradores de Baal, debido a que en sus templos, la carne de los sacrificios se dejaba pudrir, por lo que estos lugares estaban infestados de moscas. Sin embargo, la palabra que compone este nombre suena en hebreo Sebal, morada, especialmente en el sentido de la gran morada, los infiernos, y en boca del pueblo se confundió con Zebub, mosca. Y pasó este imponente nombre de Señor de la Gran Morada o Señor del Abismo a Señor de las Moscas, que es la traducción que suele darse en los textos evangélicos. En la imagen que pone Zaragoza podemos ver un compás, un símbolo masón. En otra imagen podemos ver tres mujeres vestidas con el código de barras líneas blancas y negras, que ya expliqué que esto significa el número de la bestia 666. Luego al lado gotas de sangre, una clara referencia al código genético de otra especie distinta a la humana que habita entre nosotros. De hecho, de una de las mujeres parece dividirse en dos. Mitad humana, mitad otra cosa que no sabemos qué es. Vamos, un anuncio de lo más normal. Si el vídeo te ha gustado dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. La extraña foto de Mike Pence y su familia que arrasa en la internet. El gobernador de Indiana, Mike Pence, está de boca en las redes sociales, y no es precisamente por su postulación a la vicepresidencia presidencial al lado del virtual candidato republicano Donald Trump. El primer día de la Convención Nacional Republicana inició este lunes, en la Quicken Loans Arena en Cleveland, Ohio. Pence compartió este fin de semana en su cuenta de Twitter una imagen en la que aparece con su esposa Karen y su hija Audrey, disfrutando de sus alimentos en un restaurante Chili's de Nueva York. Pero más allá del lugar que eligió el político para cenar en familia, habiendo tantos restaurantes en esa ciudad, los usuarios de las redes sociales notaron algo extraño en la imagen. Observe la imagen con atención, ¿ve algo raro? Pues bien, los cibernautas se percataron que en el espejo no se reflejaba Audrey. ¿Alguien puede explicar por qué la hija de Mike Pence no tiene un reflejo en ese espejo? Fue el comentario que hizo James Esquilar Gerrond en la red social. Pero hubo alguien que fue más allá de la misteriosa imagen y opinó. Solamente 2 platos de cena también. Así como estos usuarios, otros tantos abarrotaron la red para criticar la imagen de Pence, que a la fecha suma 5,3K de corazones rojos y ha sido retuiteada miles de veces. Pero tal parece que no hay nada de misterio o truco en la fotografía, todo sería parte del ángulo y posicionamiento del fotógrafo. ¿O usted qué cree? Por cierto, ¿y dónde está el reflejo de esa niña?
No hay nada fantasmagórico o vampiresco en el hecho. Es solo una cuestión de ángulos y de posicionamiento del fotógrafo al momento de disparar la cámara. ¿Todavía no? Mira su reflejo. Si es que puedes. La falta de reflejo de Charlotte Pence generó numerosos cuestionamientos en la red social, e incluso algunos comenzaron a especular con una posible cualidad vampírica por parte del político y su familia. Por el momento, la única explicación al efecto visual es que el ángulo desde el que se tomó la foto haya generado que el reflejo de Charlotte quedara bloqueado por el de su padre. Pero era mucho más entretenido especular con vampiros. Pero historias de espejos y personas sin reflejos en el hay más. Veamos algunas historias. Una cámara de seguridad muestra un vampiro real en una tienda en Georgia. Según ha publicado la versión digital del periódico inglés The Sun, la cámara de seguridad de una tienda en Savannah, en el estado norteamericano de Georgia, mostraba varios clientes pasando por delante de un espejo, y cómo estos se reflejan, excepto un joven que va vestido todo de negro. Savannah es la ciudad de los vampiros por historia. Aunque claro está, esto no sale en los libros de historia. Pero hay un lugar que funciona con espejos. Rjukan, el pueblo que se ilumina con espejos. La localidad noruega de Rjukan se ubica en un profundo valle donde las montañas bloquean la entrada de la luz del sol durante 5 meses del año. Ante este problema, el ayuntamiento puso en marcha un singular proyecto. Para iluminar los oscuros meses de invierno, construyó 3 espejos gigantes controlados por ordenador que siguen al sol y reflejan la luz hacia la población. Rjukan, situada a 175 kilómetros al oeste de Oslo, ha conseguido así que un gran rayo de sol de casi 600 metros cuadrados, lo equivalente a 3 canchas de tenis, ilumine la plaza del pueblo. Cuando lancé la idea, hubo mucho escepticismo. Creo que a los jóvenes de aquí les gustó, pero a los mayores no tanto, dice el artista que ideó este proyecto, Martin Andersen, habitante del pueblo. La inspiración la encontramos en 2006, en la aldea italiana de Viganella, cerca de los Alpes, que colocó espejos para llevar la luz a su plaza principal. También la ciudad austríaca de Rattenberg cuenta con un sistema similar. El pasado 30 de octubre algunos de los 3.500 habitantes de Rjukan, protegidos con gafas de sol, vieron por primera vez cómo los espejos reflejaban los rayos del astro rey antes de que una orquesta tocase Let the Sun Shine, que brille el sol, del musical Air. Para celebrar el acontecimiento, el ayuntamiento de la pequeña localidad noruega gastó más de 600.000 euros en la infraestructura. Un helicóptero instaló en una montaña a 400 metros de altura con respecto del centro de la localidad los 3 espejos, de 17 metros cuadrados cada uno y cuyo ángulo está controlado por ordenador para ajustarlos a la luz solar a medida que ésta cambia. El pueblo está ubicado en un profundo valle rodeado de montañas al sur del país, razón por la cual el sol nunca llega a tocar sus calles durante 5 meses al año. Ahora los espejos iluminan un área de 600 metros cuadrados en el centro de Rjukan. Como me recuerda esta historia de Rjukan a la película 30 días de oscuridad. ¿Habrá vampiros en Rjukan? Ya sabéis los que ven mi canal que la respuesta puede estar oculta en el cine. Y si hay una película que nos habla de Rjukan como un lugar de vampiros. Hotel Transilvania. El fastuoso hotel de 5 estacas que sirve a los monstruos descansar de los humanos vuelve a abrir sus puertas para contagiar a chicos y grandes del bueno con el escalofriante humor de sus protagonistas. Esta secuela fue animada por computadora y se utilizó tecnología 3D en su totalidad, esperando superar a la primera, que aún mantiene el récord de todos los tiempos como la película con más alta recaudación en su estreno durante el mes de septiembre de 2012 en Estados Unidos con más de $42.5 MDD. La producción de la cinta empezó en septiembre de 2013, tardando 2 años en finalizar el proyecto. En esta ocasión, los estudios Columbia Pictures y Sony Pictures Animation basaron la historia en una escena que se omitió de la primera cinta, donde la esposa de Drácula, Marta, le dice que está embarazada de Mavis mientras vuelan juntos. La historia ocurre 7 años después de la primera película. Drac tiene ahora 539 años. Mavis, 125 y Hornby llegó a los 28 años. En Hotel Transilvania 2, Drácula insiste en mantener a Mavis en el hotel, aunque ella piensa mudarse porque cree que su hijo Dennis estará más seguro en el mundo de los humanos. Para evitarlo, decide llevar a su nieto al campamento de entrenamiento para vampiros Winnepacaca. Luego de 6 décadas ausente en el doblaje, el actor Ignacio López Tarso consideró que fue un acierto prestar su voz para la cinta Hotel Transilvania 2, donde será el vampiro Vlad.
El actor de 90 años de edad reconoció que quedó muy complacido de ver que la tecnología ha cambiado mucho, permitiendo que el proceso de doblaje sea más rápido, preciso y divertido. No grabamos juntos, porque ya no se acostumbra, pero aún así es una maravilla prestar la voz. De la redacción, ¿sabías que? Para crear Winnepacaca, el campamento de vampiros donde pueden estar afuera en el día, ya que no le da la luz, se inspiraron en el pueblo Rjukan, en Noruega, que está entre montañas muy altas y en invierno no recibe los rayos del sol.